En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Gente, ¿cómo les va? Estamos aquí en Radio Uruguay, estamos en La Máquina de Pensar. Hoy lunes arrancando una nueva semana en enero aquí en La Máquina de Pensar. Tenemos al flaco Germán ahí bronceándose en la cabina de controles y estamos aquí para escuchar una serie de charlas que hemos seleccionado y que tratamos de, bueno, de alguna forma atesorar el año pasado. Se trata en este caso de un historiador, un argentino, Pacho O'Donnell. Él pasó, fue uno de los invitados extranjeros internacionales en la Feria del Libro del año pasado y vino acá a Montevideo, vino acá a la Feria Internacional del Libro a presentar su libro Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo. Vamos a escuchar ahora a Pacho O'Donnell. ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme, para mí es un honor estar acá. Y les debo confesar que no es fácil presentar un libro sobre Artigas en el Uruguay. De alguna manera tiene una condición de irreverencia por ser argentino, por no ser uruguayo. Pero me alentó el hecho de haber leído algunas muy buenas críticas que salieron en los medios. Así que bueno, eso me alentó a venir. Quiero decirles que este libro fue escrito para argentinos, ¿no es cierto? O sea que en este libro yo hablo y hoy también voy a decir cosas que ustedes conocen mejor que yo, seguramente, ¿no? Quiero leerles el porqué de la denigración que la historia argentina ha hecho de este personaje extraordinario, del cual ustedes se pueden enorgullecer, que es don Gervasio, ¿no? El gran caudillo oriental. Los dos historiadores fundacionales de mi patria son Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López. Los dos eran liberales, oligarquía, eran representativos de la oligarquía porteña, que eran los que habían vencido en las guerras civiles argentinas. Habían derrotado a los federales, al federalismo. Entonces imponían una historia que era funcional a sus ideas. Por eso la historia oficial nuestra es una historia extranjerizante, aristocratizante, es una historia elitista, es una historia machista, una historia antipopular, antiprovincial. Y cuando digo antipopular, digo que es realmente un proyecto claro, expresado, de la historia oficial nuestra que se escribió al fin de las guerras civiles, fue denigrar a los jefes populares, es decir, los que se habían opuesto a sus proyectos. Y por ejemplo, estos dos hombres que cumplieron, con quizá no sea reprochable el hecho de que cumplieran con lo que le imponían sus ideas, tuvieron un conflicto entre sí porque disentían en cómo había que escribir la historia. Entonces Bartolomé Mitre decía que había que escribirla en base a documentos y Vicente Fidel López defendía, bueno, que también se la podía escribir en base a informes, a las tradiciones orales. Era un rescatador también de los aspectos emotivos, sensoriales, no demostrables de la historia. Y luego en algún momento Mitre decidió congraciarse con López. Entonces le mandó una carta donde busca elementos comunes entre ambos. Y le dice: los dos, usted y yo, hemos tenido la misma predilección por las grandes figuras y las mismas repulsiones, es decir, las mismas repugnancias. O sea, no es una antipatía o no es una distancia, es una repugnancia, es una repulsión contra los bárbaros desorganizadores, como Artigas. Lo de bárbaro es lo que tomará Sarmiento, ¿no es cierto?, cuando habla de civilización o barbarie, que es el dilema que orienta la organización nacional, donde la civilización de Europa, o argentinas y argentinos que querían ser europeos de este lado del mar,
Y la barbarie eran los federales, la chusma, digamos, los humildes, los caudillos, etcétera. Es decir, lo más nacional, lo más popular. Los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quienes hemos enterrado históricamente. Esto lo está escribiendo el historiador que fundó nuestra construcción imaginaria, ¿no es cierto?, que es la historia. A quienes hemos enterrado históricamente. Está hablando en plural, ¿no es cierto? Está hablando a aquellos a quienes Artigas representa, es decir, los caudillos federales, ¿no es cierto?, los gobernadores federales, básicamente los jefes populares. Está hablando de Dorrego, está hablando de Rosas, está hablando de Pancho Ramírez, Estanislao López, está hablando mismo de San Martín, un hombre muy próximo a los caudillos federales, por eso es que se tiene que exiliar perseguido por Rivadavia y los suyos. Por eso decir, bueno, vamos a desenterrar Artigas. Aquí en la historia argentina ha denigrado ominosamente. ¿Y por qué se ensañó con Artigas? Bueno, porque Artigas fue de alguna manera el prototipo, ¿no es cierto?, del caudillo federal. Es quien de alguna manera cortó el modelo sobre el cual se formaron los demás. Artigas tenía un proyecto de país, tenía un proyecto para la Confederación Rioplatense. Ese proyecto está claramente enunciado en las extraordinarias instrucciones para la Asamblea del año 3, que, como ustedes saben, y acá hay una característica absolutamente remarcable, fueron establecidas por voto popular. Es decir, Artigas tan precozmente establece el criterio de que las decisiones de su sector se toman por el voto popular. En los congresos, en las convocatorias que él hacía, al cual acudían abiertamente de gente de todos los estamentos sociales, las decisiones se tomaban por el voto de todos, no había restricciones, contrariamente a lo que pasaba en Buenos Aires y seguramente en Montevideo, donde votaban los decentes, como se autollamaban, es decir, los ligados a los gobiernos, los funcionarios, los comerciantes que hacían negocios con ellos, toda la gente, los propietarios, ellos eran los únicos que tenían la condición de voto. Vamos a recordar esas instrucciones que se establecen en el Congreso de Tres Cruces, ¿no es cierto? Esto ustedes lo saben, pero es importante rescatarlo en función de este panorama de Artigas como un gran jefe popular. Un jefe popular que de alguna manera el estudio de Artigas, no lo he hecho yo, debería servir para poder desentrañar el fenómeno del líder. ¿Qué es lo que tenía este hombre para que la gente lo siguiera como lo siguió? ¿Qué era lo que transmitía de lealtad? ¿Qué es lo que transmitía de convicción de que él representaba verdaderamente los intereses de los sectores populares ante quienes de alguna manera defendían los intereses de los sectores del poder, de los sectores dominantes? Él había elegido esto, ¿no es cierto? Era uno de los tantos que, inclusive viniendo de un origen social bastante alto, era una decisión que él había tomado. Perdón, hablando de liderazgo, como ustedes recordarán, cuando se produce la retirada de las fuerzas porteñas del sitio de Montevideo, a raíz de la derrota de las fuerzas argentinas en el norte, ¿no es cierto?, en Huaki. Y entonces Buenos Aires teme que las fuerzas realistas tengan camino libre hasta Buenos Aires. Ordena la retirada de las fuerzas que ponían sitio a Montevideo para quitarla de manos realistas y retornen a Buenos Aires para proteger a Buenos Aires, y desamparando a las fuerzas artiguistas. Ahí Artigas ordena lo que ustedes bien conocen, que es la famosa redota. Ahora, ¿qué es lo que tiene ese hombre para que lo sigan los que llegan a Ayuí, que es el campamento que queda en la provincia de Entre Ríos? ¿Qué es lo que tiene ese hombre para que lo sigan, para que el campamento de Ayuí tenga 14.000 personas? Ustedes recuerdan esa correspondencia, ¿no es cierto?, donde él dice, trate de que no vengan, es decir, porque no los voy a poder cuidar a todos, no les voy a poder dar alimento a tanta gente, no voy a poder darle abrigo. Y esa frase maravillosa al final cuando dice, bueno, pero si quieren venir, que vengan. Qué poder, ¿no es cierto?, de convicción tenía ese hombre, qué es lo que transmitía, ¿no? El subtítulo, la bajada de mi libro es La versión popular de la Revolución de Mayo. ¿Qué quiere decir esto? Que una hipótesis mía es que Artigas, también de alguna manera Dorrego,
algunos caudillos federales, algunos caudillos altoperuanos, también San Martín, aunque hay que desentrañar, digamos, esa aproximación de San Martín al federalismo. Inclusive una pueblada extraordinaria, muy escondida en nuestra historia, que se produce entre el 5 y 6 de abril, 17 de octubre, es decir, un movimiento espontáneo de la gente humilde, que invade la plaza de la Victoria, así llamado por las invasiones inglesas, que luego sería la Plaza de Mayo, en defensa de Saavedra, que es el jefe popular de aquel tiempo. Moreno era más bien el nombre de la iluminación, era un doctor de Buenos Aires formado en las ideas que había recogido, las ideas francesas o las ideas del neotomismo español, que había conocido en la Universidad de Chuquisaca. Y él era partidario de una vanguardia revolucionaria que condujera a los demás. Saavedra era un hombre del pueblo. Saavedra había nacido en Potosí, era altoperuano y era un vendedor de vajillas, es decir, era un hombre de extracción medio baja, digamos. Y era el hombre que realmente tenía atractivo para los sectores desposeídos, que salen a defenderlo ante la inminencia de un golpe de los morenistas. Moreno ya había muerto, de los morenistas nucleados en la Sociedad Patriótica. Y hay también un movimiento popular. Se los cuento porque fíjense las cosas que se ocultan, ¿no es cierto? Por un hombre expulsado en la historia argentina que fue Joaquín Campana, que es un jefe espontáneo, natural, que realmente pone en marcha un proyecto, por ejemplo, de cobrarle impuestos a los ingleses, de establecer precios máximos para proteger la economía de los sectores más pobres, que gobierna evidentemente no para la élite, sino que gobierna para los sectores más amplios, y eso fue en abril. En septiembre ya se habrá coronado lo inevitable, que es la caída y la vuelta a la orientación anterior, ¿no es cierto?, de una supremacía de sectores ligados sobre todo a los intereses británicos. Pero volviendo, hay movimientos, hay atisbos, digamos, en los cuales Artigas, yo insisto que es el protagonista más significativo de dar a la Revolución de Mayo un contenido popular. Es decir, que la Revolución de Mayo interprete los intereses de los sectores populares. Como eso no sucede y en cambio se produce el triunfo, ¿no es cierto?, de las oligarquías rioplatenses, podría decirse que la Revolución de Mayo no fue una verdadera revolución. En alguna medida fue prácticamente un cambio de cúpula. O sea, se fueron los decentes realistas y vinieron los decentes criollos. Y Buenos Aires ejerció sobre las provincias un dominio que no se asemejó, no se distinguió, no se diferenció demasiado del dominio de la colonización hispánica. Las ideas de Artigas están claramente expresadas en las instrucciones para la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 se convocó para el dictado de la independencia y fijar una constitución para las Provincias Unidas. Esto no se produjo. ¿Por qué? Porque Inglaterra, a través de la Logia Lautaro, la mayoría de los integrantes, de los representantes, los delegados de la Asamblea del año 13, eran miembros de esa sociedad secreta que tanto influyó en los primeros años de nuestra historia. ¿Por qué Inglaterra se negó a la declaración de la independencia? Y tenía indudablemente poder para hacerlo. Se negó porque Inglaterra ya había logrado lo que quería, que era el comercio libre. Ahora, ¿por qué, digamos, los revolucionarios de Buenos Aires consideraban que la única posibilidad de sobrevivir era con el apoyo de Gran Bretaña, sobrevivir a la reacción de España, ¿no es cierto? Entonces, además, Inglaterra era un país absolutamente colonial, o sea que no era cuestión de andar fomentando insurrecciones coloniales en otros lugares. Además, España era su aliada en la guerra con Napoleón, o sea que, muchachos, independencia, olvídense. Tal es así que la bandera celeste y blanca argentina se iza en el fuerte de Buenos Aires recién en 1815, cuando cae el muy anglófilo Carlos de Alvear. Y cuando Belgrano informa en 1812 que ha creado la bandera celeste y blanca, Rivadavia le dice que es una insubordinación. Y le dice que me entierre, haga lo que pueda, pero deshágase de eso que usted, sin nuestra autorización, ha creado. Rivadavia era el secretario, pero verdadero poder del triunvirato.
Artigas es invitado a la propuesta independentista y él reacciona con mucho interés. Él no sabe, digamos, que esto va a derivar en un como si, en un as if, ¿no es cierto? El año que viene es los 200 años de la Asamblea del año 13, ya en proyectos de celebrar. Y yo les digo, miren, no sé si hay mucho para hacer, cuidado porque se va a crear toda una polémica. Yo no sé si realmente hay mucho para celebrar la Asamblea del año 13. Tal es así que el himno nacional, en vez de llamarse himno nacional, se llama canción patriótica. Y se destacan y se abolen una cantidad de cosas que en realidad ya estaban abolidas. Por ejemplo, se decide abolir los cargos nobiliarios y no había ningún cargo nobiliario en el territorio del Río de la Plata. Los instrumentos de tortura que estaban naturalmente abolidos, aunque se ejerciera, realmente se suponían abolidos. Pero digamos, Artigas toma con mucho entusiasmo esta citación porque está dentro de su proyecto. Gente, estamos escuchando al historiador Pacho O'Donnell aquí en La Máquina de Pensar. Después de la pausa, vamos a la segunda parte. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Estimados, los invito a escuchar la presentación, la charla que diera Pacho O'Donnell de su libro Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo, y que la hiciera ahí en la Feria del Libro el año pasado. Vamos a escuchar la segunda parte. Y la oración inaugural del Congreso, ¿no es cierto?, es el Congreso de Tres Cruces. Artigas dice una frase extraordinaria, ¿no? Porque muchas veces se ha tratado de entender o dar por sentado que Artigas había leído, porque si no, como a un tipo así que viene de la tierra, gaucho, ¿cómo se le van a ocurrir esta cosa? Evidentemente es porque ha leído a los iluministas franceses, seguramente ha leído a Rousseau, o ha leído a los teóricos norteamericanos, ¿no es cierto?, de la Revolución norteamericana. Y yo creo que no, que la cultura de Artigas es una cultura que le viene de la tierra, que le viene de su experiencia, del conocimiento profundo de los charrúas, de los guaraníes, ¿no es cierto?, de su tiempo de contrabandista, de su tiempo de reacción contra el poder como bandido social, como lo llamaría el recientemente fallecido Hobsbawm, ¿no es cierto?, ese hombre que representaba una ley que no era la ley de los poderosos, ¿no?, porque las leyes siempre, en el fondo, están hechas para defender el privilegio de los poderosos. Luego su rebelión contra el establishment, contra el sistema, se da ya orgánicamente como revolucionario. Pero esa cultura, ¿no es cierto?, extraordinaria, esas ideas, digamos, de Artigas, le vienen de lo propio, ¿no es cierto?, de su experiencia. Recordemos que Artigas es un hombre bastante grande cuando está en estos menesteres. En el día de la apertura del Congreso, Artigas leyó la oración inaugural, que se la dicta, y seguramente ha habido participación de Miguel Barreiro, uno de los... Recordemos que Artigas se rodea de gente muy inteligente, ¿no es cierto?, como es Miguel Barreiro, Monterroso y demás. Y entonces dice Artigas, ante la muchedumbre reunida, ¿no?, que digo no son los hombres del poder, es la gente, es el pueblo. Mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana. O sea, la autoridad de ustedes, cuando yo estoy frente a ustedes, yo ya no tengo autoridad, la autoridad es de ustedes. Vosotros estáis en el pleno goce de vuestros derechos, o sea, el poder es vuestro, podéis hacer con eso lo que queráis. Ved ahí el fruto, o sea, yo estoy rindiendo cuenta ante ustedes. Ved ahí el fruto de mis ansias y desvelos, y ved ahí el premio de todo mi afán.
Ahora en vosotros está el conservarlo. Conservarlo quiere decir, bueno, esto que hemos logrado tenemos que conservarlo. Pero dentro de lo que pueden o no conservar está mi autoridad. O sea, si ustedes quieren, yo voy a seguir siendo el jefe. Pero si ustedes no quieren, yo en este mismo momento dejo de ser el jefe. Ese es un profundo pensamiento extraordinario, imbuido de una idea de subordinación a la voluntad popular. Las instrucciones, para resumirlas, son extraordinarias. Y fíjense ustedes hasta qué punto pueden haber irritado a la oligarquía porteña, ¿no es cierto? La oligarquía librecambista porteña absolutamente decidida a hacer que su república naciente contratara una nueva dependencia, ahora no ya de España, sino de Gran Bretaña. Porque eso es algo interesante. Artigas en un cierto momento combatió en 3 frentes. Contra la invasión brasilero-portuguesa, de la cual nos ocuparemos más adelante. Portugal era el representante de Gran Bretaña en esta región. O sea, en Portugal estaba el emperador portugués. Lo había llevado ahí Gran Bretaña. Cuando Napoleón invade la península ibérica, los ingleses transportan la corona portuguesa al Brasil. Eso explica por qué cuando uno mira el mapa Brasil es tan grande. Es porque Brasil fue potencia, protegida por Gran Bretaña. En cambio, el resto de nuestros países estuvimos sometidos a la estrategia del Foreign Office de la balcanización americana. Como ustedes saben, hay documentos que certifican que Gran Bretaña se propuso romper, despedazar, descuartizar las capitanías y los virreinatos para hacer países más débiles, menos autosuficientes. El territorio al cual pertenecimos de las Provincias Unidas se fractura en 4 países: Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia. Y podrían haber sido 5 si la invasión anglo-francesa de 1845, que hemos logrado rescatar del olvido voluntario de la historia oficial, la gran epopeya del combate de la vuelta obligado de la guerra del Paraná, uno de los objetivos era hacer un país nuevo con las provincias litorales, que eran Misiones, Entre Ríos, Corrientes. Le habían puesto nombre, ya era República de la Mesopotamia, y algunos documentos afirman que posiblemente la banda oriental se hubiera incorporado a esa nueva república. O sea que Portugal era socio menor de Gran Bretaña. Por otro lado, Artigas combatió como segundo frente con los realistas, que querían recuperar sus colonias perdidas en América. España era aliada de Gran Bretaña. Y Artigas recibía los ejércitos que le enviaba a Buenos Aires, empeñado en destruirlo. Como ustedes saben, no solo no respondió a la invasión portuguesa de la banda oriental, sino que inclusive la apoyó, francamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, enviando ejércitos en contra de Artigas, pero sobre todo contra los aliados de Artigas, Estanislao López, Francisco Ramírez y demás. Como les acabo de decir, es bastante claro, el proyecto de los unitarios porteños era su alianza con Gran Bretaña. O sea que los 3 frentes de Artigas estaban sostenidos por Gran Bretaña, lo cual uno podría llegar a la conclusión de que el verdadero enemigo de Artigas fue Gran Bretaña, que alentaba, por supuesto, la construcción de un mundo nuevo, absolutamente dócil a los principios del liberalismo que ellos imponían en todo el mundo. Y Artigas era una espina ahí, que claramente molestaba, más que una espina, ¿no? Fíjense ustedes qué enemigos, y Artigas los sostuvo durante tanto tiempo y con tan pocos medios. O sea, las fuerzas de Artigas eran fuerzas prácticamente desnudas, apenas cubiertas con cueros. Sus armas eran las chuzas, ¿no es cierto? O las armas que les quitaba a los enemigos. Nadie estaba interesado en facilitarle armas a Artigas. Volvamos atrás y volvamos a las instrucciones, que por supuesto, como ustedes saben, son rechazadas. O sea, los delegados artiguistas a Buenos Aires son rechazados con pretexto tipo administrativo, que no se habían cumplido las instancias que se habían establecido para la elección de los diputados, etcétera. Es cierto que no se habían cumplido, o sea, que en esa gran masa reunida en el Congreso de Tres Cruces se había decidido que los delegados fueran más de 3, que era lo que habían sido avaramente asignados a la banda oriental.
pero evidentemente la causa fue lo molesto que fueron estas instrucciones. Que la independencia de las Provincias Unidas fuera declarada sin dilación. O sea, ya. Ustedes acaban de escucharme que la decisión fue postergar la independencia. Y eso lo cumplirá Artigas la primera vez en cuanto tuvo posibilidad, que fue la independencia de Arroyo de la China, el 29 de junio de 1815, del cual ahora vamos a hablar. Que la nueva nación se organizara de acuerdo al sistema federalista. O sea, Artigas tenía una clara, muy interesante y bastante sorprendente idea de una organización federalista. Y en algunos documentos se establece la idea de la similitud con la organización norteamericana, ¿no es cierto? Que era realmente un hecho extraordinario, un país que se había independizado nada menos que de Gran Bretaña y que se había dado una organización federal ejemplar. Y también que las rentas de la aduana, o sea, realmente un tema clave. O sea, yo digo que, por ejemplo, yo titulé un programa de televisión sobre las guerras civiles entre unitarios y federales en la Argentina, y donde entra también Artigas, como la guerra por la aduana. Es decir, uno podría escribir la historia del Río de la Plata, de gran parte, digamos, del siglo XIX, desde la aduana. Es decir, la disputa por los únicos ingresos significativos que tenía esta región, que eran los ingresos de la aduana. Cuando se produce el 25 de mayo, Buenos Aires se considera heredero de la aduana. O sea, él se considera dueño, ella o ella, se considera dueño de las rentas de la aduana y entonces ejerce un poderío económico sobre las provincias, como lo había hecho España. No solo eso, sino que Buenos Aires tiene también, al tener el puerto, esto también es de hoy, ¿no es cierto?, la posibilidad de permitir que productos pasen pagando impuestos o libres de impuestos. Con lo cual, por ejemplo, cuando Buenos Aires en su alianza con Gran Bretaña permitía que los productos ingleses entraran sin impuestos, destruía las industrias provinciales. Inclusive los ingleses, que siempre fueron tan astutos, fabricaban bombachas, espuelas, estribos, todo igual que los de esta zona, pero mucho más barato, porque los hacía industrialmente y no artesanalmente. Yo escribí mi libro Caudillos Federales y le puse la rabia del interior, ¿no es cierto? O sea, realmente, de alguna manera, la guerra civil es una reacción, también la de Artigas, ¿no es cierto? Artigas reacciona contra ese despotismo extraordinariamente egoísta de Buenos Aires. O sea, lo que piden las instrucciones artiguistas es que se comparta, digamos, las rentas de la aduana entre todos los estados, las provincias. Que en una población marcada a fuego por la religiosidad de conquistadores y colonizadores, ustedes saben que el catolicismo había sido de alguna manera la vertiente ideológica de la conquista. No estoy hablando en contra del catolicismo, estoy diciendo que la conquista se hizo en base a cristianizar, ¿no es cierto?, a los herejes del Nuevo Mundo. Dice que una población así tan marcada por esa religiosidad que de alguna manera estaba ligada al poder y demás, Artigas preconizaba la libertad civil y religiosa. 1813. La libertad civil y la libertad religiosa. En 1813, pero ¿de qué estamos hablando? Ahora, por supuesto, estoy convencido de que lo que está hablando Artigas es de las religiones originarias, ¿no es cierto? No está hablando del protestantismo ni del judaísmo, está hablando de la reivindicación de la religión charrúa, de la religión guaraní, de todo aquello que era significado por la religiosidad oficial como manifestaciones heréticas, ¿no es cierto? Artigas sostiene la necesidad de respetarlas. Que exigieran que la provincia oriental y las demás provincias eligieran sus propias autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, cuando hasta entonces era Buenos Aires el que designaba las autoridades de las provincias. Buenos Aires mandaba los gobernadores, los ministros, etc., que siempre eran porteños o excepcionalmente provincianos muy leales al proyecto porteñista. Que terminara la hegemonía exclusiva del puerto de Buenos Aires a través del comercio en los puertos de Maldonado y Colonia, prohibiendo al mismo tiempo el beneficio económico que los comerciantes porteños obtenían del cobro de impuestos al tránsito de mercadería del resto de provincias. O sea, había
una exclusividad del puerto de Buenos Aires, pero y una prohibición a los puertos de la otra orilla de la banda oriental, pero también una prohibición para los puertos litorales, ¿no es cierto?, entrerrianos, correntinos, santafesinos. Que se autorizara a cada provincia a armar sus propios ejércitos y milicias. El poder militar estaba en Buenos Aires, ¿no es cierto? Eran las fuerzas que estaban armadas, que estaban entrenadas, que tenían experiencia. Por eso Buenos Aires invadía las provincias que le eran hostiles o que le eran rebeldes simplemente. Que como supina muestra de independencia intelectual que los doctores porteños consideraban ignorancia, propusieran apelar a textual atención, honor, fidelidad y religiosidad a todo cuanto crea o juzgue necesario para preservar esta provincia, las ventajas de la libertad y mantener un gobierno libre de piedad, justicia, moderación e industria. ¿Qué es lo que tiene de especial esta frase? Que no se habla de civilización, no se habla de progreso, no se habla de libertad en el sentido económico, que eran las palabras importadas por los unitarios de Europa. Eran las palabras que los europeos imponían con una característica casi de religiosidad. Durante mucho tiempo se hicieron muchas atrocidades. Bueno, uno diría, bueno, puede ser también en el presente a lo mejor, pero es la idea que por la civilización, por eso por lo menos en la Argentina se mató mucha gente. En la idea, por ejemplo, que el federalismo era la ignorancia. Digamos, con los federales no se podía, con los gauchos, con los paisanos, con los artistas, no se podía construir un país de orden y civilización y progreso. Y por fin, para colmo de los colmos, lo que proponía Artigas era que la capital no estuviera en Buenos Aires. Como ustedes se imaginan, no debería haberle contado antes que rechazaron a los delegados artiguistas, ¿no? Está claro, no tenían mucho futuro. Pero esto no es broma, o sea, realmente a partir de allí se desencadenó una persecución contra Artigas y los suyos verdaderamente ominosa. Es uno de los aspectos más negros de la historia argentina, ¿no? La historia rioplatense también, porque por supuesto tuvieron la colaboración de muchos uruguayos, ¿cierto? Así como la oligarquía porteña lo señaló como enemigo, es evidente que la oligarquía montevideana también tampoco fue particularmente propensa, ¿no? Cuando lo va a visitar José María Paz a su exilio en Paraguay y le pregunta Paz, que sin duda fue a visitarlo para tratar, él se había exiliado, había tenido muchos conflictos con Rivera y con Ferré, que eran sus aliados unitarios en contra de Rosas, y había tenido que escaparse al Paraguay. Lo va a visitar Artigas, yo creo que no es una visita ingenua, seguramente trata de atraerlo para su proyecto de reinvadir Buenos Aires, reinvadirle la Argentina, digamos, y registra la visita en las Memorias de Paz, que son las mejores memorias de la historia argentina, si bien por supuesto muy parciales. Entonces cuando Paz le pregunta, lo recibe en Corguatino, ¿cierto?, donde está Artigas, y le pregunta qué pasó con su conflicto con Buenos Aires. Y entonces Artigas le explica y le dice: yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos del directorio. O sea, en Buenos Aires había los directorios supremos, ¿no es cierto?, que fueron Alvear, Álvarez Thomas, Pueyrredón, y a la guerra que él me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual solo distaba un paso entonces del orden hispánico. Es decir, lo que hacía Buenos Aires no distaba, como les dije hace un rato, de la dominación española. Tomando por modelo a los Estados Unidos, yo quería la autonomía de las provincias, dándole a cada estado su gobierno propio, su constitución, sus hombres y el derecho de elegir sus representantes, sus jueces y sus gobernadores, entre los ciudadanos naturales de cada estado. Esto era lo que había pretendido para mi provincia y para la que me habían proclamado su protector. Eso es interesante. La acción de Artigas nunca va dirigido solamente a su provincia, a la banda oriental, sino que siempre son proyectos que hacen a la organización de las provincias unidas, ¿no?, de la federación, de la confederación. Hacerlo así hubiera sido darle a cada uno lo suyo. Pero los Pueyrredones y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial,
mandando a sus procónsules, ¿saben lo que son los procónsules? Las autoridades que enviaba a Roma a los territorios que dominaba, ¿no es cierto? En la historia de Cristo, Pilatos era el procónsul romano, ¿no? Mandando sus procónsulos a gobernar a las provincias militarmente y despojadas de toda representación política, como lo hicieron rechazando a los diputados del Congreso que los pueblos de la banda oriental habían nombrado y poniendo precio a mi cabeza. Efectivamente, Posadas, uno de los directores supremos, lo declara traidor a la patria y pone 6.000 pesos de precio a la cabeza, vivo o muerto, de Artigas. Gente, estamos escuchando a Pacho O'Donnell en la Feria del Libro. Después de la pausa vamos a ingresar en la tercera parte de su presentación. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Estamos escuchando ahora la tercera parte de la charla que diera Pacho O'Donnell ahí en la Feria Internacional del Libro, en el hall de la Intendencia Municipal de Montevideo, sobre su libro Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo. ¿Qué es lo que a mí me parece importante de Artigas? Me han hecho chistes, o el chiste lo he empezado yo, o sea, no queremos robarle a Artigas, ¿no? El embajador uruguayo en Buenos Aires me dice, no me querrás robar Artigas. Le digo, bueno, más o menos le digo, le devolvemos Julio Sosa y me das Artigas. Nada más alejado que esto, o sea, lo que realmente queremos darle a Artigas, lo que yo quiero darle a Artigas, es la verdadera dimensión que tiene, o sea, que es un gran prócer uruguayo, pero que trasciende las fronteras del Uruguay. O sea, es un campeón rioplatense, es un campeón latinoamericano. Para entender a Artigas hay que entender que su proyecto es el proyecto de hoy, es el proyecto de la América Grande, ¿no es cierto?, de la América Unida, ¿no?, de la idea de la resistencia heroica contra la ambición de las potencias de cada momento, ¿no es cierto?, en cada gobierno popular que ha podido representar los intereses de los desposeídos frente a los intereses de los codiciosos, siempre aliados con imperios nacionales o imperios financieros extranjeros, que siempre han tenido lamentablemente sus socios interiores, que siempre han sido muy bien recompensados socialmente, económicamente, etc. Creo que ahí está siempre Artigas, ¿no es cierto? O sea, ustedes tienen un prócer de una dimensión. Y a mí me parece que también hay que tener cuidado de algo, que es el hecho que cuando se endiosa a alguien, porque a veces me parece que Artigas, como otros personajes, a veces se lo endiosa con el objetivo de ocultar su verdadera significación. Es decir, endiosar a Artigas es quitarle su significación de jefe revolucionario, de jefe popular, que lo que le pasó lo pagó por ser eso. Lo que le pasó a Artigas no fue por ser Dios, le pasó por ser un jefe que representó voluntariamente y de una forma admirable los intereses de los sectores populares. Y eso en la historia de América siempre se paga muy caro. El destierro de Artigas, el destierro de San Martín, la muerte de Orrego, la muerte de Ramírez, ¿no es cierto? Después, si vamos a tiempos modernos también, ¿no es cierto?, ya encontramos con Martí, encontramos con Che Guevara, ¿no es cierto?, nos encontramos. Ustedes tienen jefes populares extraordinarios, ¿no es cierto?, que realmente han pagado, siempre se paga caro eso. Hay una recompensa histórica, pero en vida siempre es un lugar muy difícil, muy complicado. Hay algo de Artigas que es extraordinario. Mejor dicho, lo extraordinario es el ocultamiento de la historia argentina, Artigas. Tal es así que este libro lo que ha producido es una especie de enorme
sorpresa por la existencia del Congreso Independentista de 1815. Los porteños no sabíamos nada. Le confieso que yo también me sorprendí. O sea, Artigas en el Congreso de los Pueblos Libres, como les dije, Artigas tiene tanta importancia en la historia argentina que es el jefe, el protector de los pueblos libres, que son la banda oriental, por supuesto, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y parte de Córdoba. Se convoca al Congreso de los Pueblos Libres en Arroyo de la China, que es Entre Ríos, hoy actualmente la ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y se reúne el Congreso de los Pueblos Libres. Un congreso extraordinario porque proclama la independencia de las Provincias Unidas el 29 de junio de 1815, es decir, un año y 10 días antes de aquel que nosotros siempre hemos celebrado como el Congreso Independentista Argentino, que es en Tucumán, el 9 de julio de 1816. Y de pronto aparece, por entre las rendijas de la historia oficial, que ha habido un Congreso en 1815, el 29 de junio, que se nos había sido absolutamente birlado. Ese Congreso no se opone al de Tucumán, se complementa. Inclusive el Congreso de Tucumán es un congreso al que concurren las provincias andinas, son las provincias de Cusco, de Cuyo, o sea, de alguna manera dominadas por San Martín, son las provincias del noroeste, las provincias altoperuanas, y Buenos Aires, que va porque de alguna manera son provincias con las cuales no tiene tanto conflicto como con las provincias artiguistas, si bien el Congreso no se puede hacer en Buenos Aires y hay que hacerlo en Tucumán. Es decir, fuera de Buenos Aires. Se acepta el Congreso, pero siempre y cuando sea fuera de Buenos Aires. En cambio, el Congreso del Arroyo de la China es el Congreso de las provincias litorales, el Congreso de las provincias artiguistas, es el Congreso de los Pueblos Libres. Ninguna de estas provincias va a Tucumán. Es decir, tampoco nos cuentan mucho de eso. O sea, en Tucumán no fueron ninguna de estas provincias tan importantes, ¿cierto? O sea, que es un congreso, porque ya habían tenido el Congreso del Arroyo de la China. El Congreso de Oriente es interesante, por ejemplo, fíjense las instrucciones que da Artigas. Los ciudadanos de cada departamento concurrirán desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde del día subsiguiente a la recepción de la orden de esta data, a las casas que indiquen los respectivos presidentes, a nombrar 3 electores correspondientes a su distrito. El voto irá bajo una cubierta cerrada y sellada y el sobre en blanco. En la mesa el presidente firmará todo sufragante su nombre en el sobrescrito, que también se rubricará por aquel y un escribano que debe serle asociado. El escribano numerará y anotará los papeles entregados por los votantes, echándolos en una caja que, concluida la hora, se conducirá cerrada al muy ilustre cabildo, el cual abrirá a las 4, sucesivamente y cotejando en cada uno los votos, con la numeración y aprobación procederá al escrutinio. Los 3 ciudadanos que en cada departamento saquen la pluralidad se tendrán por electores para el nombramiento de diputados, al que procederán siendo citados acto continuo. Se pondrá muy particular esmero en que todo se verifique con la mayor sencillez posible, cuidando que el resultado sea simplemente la voluntad general. Fíjense ustedes qué cuidado, ¿no? Qué cuidado para que estas elecciones tengan profundo organización democrática, ¿no? Recordemos en qué año estamos hablando de esto. Extraordinario. O sea, era el pueblo, el mismo que había elegido a Artigas protector, el que libremente debía elegir a sus representantes. Porque esas elecciones, esos que votaban, eran todos, ¿no es cierto? No había, como ustedes vieron ahí, no hay ninguna indicación de quiénes podían votar y quiénes no. Contradiciendo la villanía oligárquica que designaba a dedo a quienes mejor protegían sus prerrogativas y sus negocios, en tiempos que ni los Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra, ni ningún otro país sobre la tierra practicaba el sufragio universal, excepto, admirablemente, la provincia oriental, Entre Ríos y Santa Fe. Ustedes saben que en el Congreso de Oriente, o Congreso de los Pueblos Libres, se forma en práctica una absolutamente pionera reforma agraria, la primera reforma agraria de Latinoamérica. Con esa frase que ustedes seguramente conocen, porque es que los más infelices serán los más privilegiados.
Es extraordinario. Y como recién decíamos también, no es una frase enunciativa, es la puesta en marcha de una realización real, bueno, vale la redundancia, de esta propuesta. Bueno, se incluyó en el reparto a los negros libres, los ambos textual, ¿no? Los ambos de toda clase, los indios y los criollos pobres. Fíjate, por ejemplo, lo que se hizo en nuestro país con las tierras que se les rescataron de los indios en la conquista del desierto, ¿no? Por ejemplo, la familia Martínez de Oz terminó con 2,5 millones de hectáreas, ¿no? Y acá Artigas se está estableciendo quiénes son los que tienen que recibir. Por eso le digo, si algo sirve este libro, es recatar la condición de revolucionario popular de Artigas. O sea, no era un dios, era un jefe revolucionario del federalismo popular que pagó el costo que esto significaba entonces y que sigue significando hoy. Por ejemplo, también serán igualmente agraciadas las viudas pobres si tuvieran hijos, serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros y estos a cualquier extranjero. Fíjese qué diferencia con las oligarquías rioplatenses que estaban atrás de los extranjeros, sobre todo los británicos. Como, igual que recién establecía como la pureza del voto, fíjense cómo trabaja sobre la idea de la pureza de la realización de esta propuesta. El artículo 8, los solicitantes se apersonarán ante el señor alcalde provincial o a los subalternos de los partidos donde eligieron el terreno para su población, porque iban, los ambos, los pobres más elegían el terreno. Estos darán su informe al señor alcalde provincial y al gobierno de Montevideo, de quien obtendrán la legitimación de la donación y la marca que deba distinguir las haciendas del interesado en sucesivo. Para ello, al tiempo de pedir la gracia, se informará si el solicitante tiene o no marca. Se está hablando de la marca de los animales, ¿no? Si la tiene, será archivada en libre marca, y de no, se le dará en forma acostumbrada. Los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos. Bueno, esa frase de peores americanos. No es malos americanos, es peores americanos. Que hasta la fecha no se hayan indultados por el jefe de la provincia para poseer sus antiguas propiedades. Después vendrá, como ustedes saben, la invasión portuguesa de Brasil, la heroica defensa, como decíamos, contra 3 frentes de batalla, la aparición de personajes extraordinarios como Andresito, ¿no es cierto? Que hay realmente prácticamente nuestras fronteras no serían norte, no serían las que son, si no fuera por Andresito, ¿no es cierto? Y por sus fuerzas. Un hombre que también pagó, ¿no es cierto?, con mucha dureza su compromiso. Luego vendrán, bueno, los tiempos del destierro en Paraguay, un destierro que al principio fue muy duro y luego cuando dictador Francia, Gaspar de Francia, terminó su periodo, bueno, y vino Carlos López, fue mucho más condescendiente, era un admirador de Artigas, o sea que la situación cambió. Y a mí se me ocurre que esto puede tener con ese gran misterio que sé que es algo que desvela, por supuesto, a los historiadores uruguayos y no uruguayos, es por qué Artigas no regresa al Uruguay cuando ya Uruguay es un país libre, cuando es invitado por su hijo, cuando es invitado por Rivera, que si bien ha sido en algún momento un disidente, bueno, ahora es presidente y lo convoca para ser recibido en honores, y ni siquiera Artigas le contesta, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué Artigas se mantiene en Paraguay hasta su muerte? Algunos dicen que es porque no está satisfecho por cómo ha evolucionado el tema de la independencia uruguaya. Yo creo que también puede haber una explicación más simple, o sea, por ejemplo, para mí venir hoy aquí produce cierta pereza, indudablemente, o sea, ya no es que me entusiasma mucho viajar. Yo creo que soy parte de un síntoma, yo he sido exiliado durante la dictadura y entonces eso me ha quedado como una especie de síntoma de que me divierte más quedarme que irme, ¿no? Pero imaginemos un hombre de la edad de Artigas venirse desde Paraguay hasta Montevideo en aquel tiempo. ¿Saben lo que era el viaje? Y además Artigas tenía la plena convicción de que cuando llegara a Montevideo iba inevitablemente a quedar atrapado por toda la menezunda política del Río de la Plata. No creo que él tuviera un especial interés, digamos, de volver a estar ahí
Amaya no tenía edad para eso, o sea, él sabía perfectamente lo que le esperaba a Montevideo, le esperaban los honores, pero también le esperaba inevitablemente el compromiso político, aunque él no quisiera, de alguna manera lo iban a meter en eso, o sea que yo diría que más que un desprecio hacia Uruguay, yo lo vivo como un hecho realista, inclusive un hecho de comprender que su papel en la historia uruguaya ya estaba jugado, ya no era partidario de la reelección, digamos, ¿no? Él sentía que ya su vida, insisto, yo creo que fue él sabría cuánto le dolía el hígado, sabría cuánta fuerza tenía en las piernas, realmente en emprender un viaje. Ustedes saben lo que es haber ido desde Paraguay hasta... Y sabiendo, era grande, era un hombre grande, y además sabía que no iba a poder evitar meterse en los conflictos políticos. Bueno, muchas gracias. Bueno, se termina La Máquina de Pensar hoy lunes. Espero que les haya interesado, les haya gustado. La verdad que dice cosas Pacho Donner que dejan pensando. Mañana vamos a continuar en La Máquina de Pensar y vamos a seguir con la historia, pero con otro tipo de historia. Vamos a hablar con Horacio Berzi y vamos a hablar sobre el infinito. Es solo una forma de hablar. Esto es mañana en La Máquina de Pensar. Que lo pasen bien.